Muy buenos días. Mi nombre es Úrsula González Barrón. Soy investigadora del Centro de Investigación de Montaña, que está en el Instituto Politécnico de Bragança, en Portugal. En esta ocasión, el webinar que voy a dar consiste en un tema muy importante de la microbiología predictiva de alimentos, que es el modelado ómnibus y la validación de los modelos. El contenido de este webinar está formado por lo siguiente. Vamos a explicar qué cosa es el clásico modelado en dos fases, que es el tipo de modelo o el enfoque de modelos tradicional de la microbiología predictiva. Voy a explicar después en qué consiste el modelo de un paso, llamado también global o omnibus, cuáles son sus beneficios más importantes y cómo es que se ajusta un modelo de este tipo utilizando una regresión que se conoce como de efectos mixtos. Después voy a pasar a lo que es validación y he dividido esta explicación en dos partes. Primero voy a mostrar lo que es una validación interna y después una validación externa, ¿no? Y voy a explicar también un pequeño ejemplo de cómo se puede validar utilizando un modelo terciario. Vamos entonces a comenzar con el modelo clásico. Este es el enfoque tradicional, ¿no?, de la microbiología predictiva. Entonces, los que trabajamos en microbiología predictiva o tenemos algún conocimiento básico, sabemos de este modelado en dos pasos o dos fases, ¿no?, que lo voy a repetir brevemente. Entonces, este tipo de modelado consiste en ajustar un modelo primario a un conjunto de condiciones ambientales. Ese es digamos, el proceso, ¿no? Primero el modelo primario que se ajusta a cada una de estas condiciones o de los datos producidos por cada una de estas condiciones, y después le sigue un modelo secundario. Como ustedes pueden ver en este gráfico, ¿no?, lo que se tiene son los puntos, son los datos, ¿no? Y se tienen datos de experimentos que han sido hechos por separado, ¿no? A 18 grados, a 21 grados, a 25, 30, 35 y 36, ¿no? Son 6 experimentos. Y se supone que a cada uno de estos datos, de este conjunto de datos, ¿no?, se les ha ajustado un mismo modelo primario. ¿De qué depende haber escogido este modelo primario? Pues depende de la forma de la curva experimental. En este caso vamos a asumir, esa es la ecuación del modelo primario de Juan. Vamos a asumir que hemos ajustado este modelo a cada una de estas curvas experimentales y que hemos podido obtener la duración de la fase lag y la velocidad de crecimiento. La duración de la fase lag siempre denotado por lambda, y la velocidad de crecimiento por mu. Entonces hemos obtenido 6 valores de lambda y 6 valores de mu, ¿no? Ahora, en notación estadística en general, diríamos que para la condición J, y me voy a ceñir a esta terminología, para la condición J tenemos entonces, o hemos extraído dos parámetros cinéticos, un lambda J y un mu J. Cabe resaltar que cada modelo, o mejor dicho, la misma ecuación de modelo primario ha sido ajustada a cada uno de los experimentos uno por uno, ¿no? Y después se pasa ya a la segunda fase, que es el modelo secundario. Entonces, el modelo secundario ya relaciona lo que hemos encontrado aquí. Será la duración de la fase lag lambda y la velocidad de crecimiento mu, que lo tenemos en el lado izquierdo y derecho respectivamente, ¿no? Y tenemos que caracterizar esa variación en estos parámetros cinéticos como función de la temperatura, ¿no? Porque para este conjunto de experimentos hemos variado la temperatura. Podría haber sido cualquier otro factor, ¿no? Pero esto es solo un ejemplo y lo quiero mantener así simple. Entonces, por ejemplo, aquí, para la fase lag se ha transformado la variable, ¿no? Se ha transformado el lambda, o la duración de la fase lag. Y aquí también se ha transformado. Mu, se ha usado la raíz cuadrada, ¿no? Y después el modelo, bueno, es un modelo
netamente lineal, ¿no? Aunque este primer gráfico se ve cuadrático, bueno, ajustado es un modelo netamente lineal. Ahora, lo que yo he resaltado como EJ son los errores asociados, ¿no?, a cada uno de estos modelos o residuales. Y aquí yo hago una pregunta. ¿Qué ha pasado con el error en los parámetros cinéticos? ¿Qué ha pasado con ese error? Vean que aquí nosotros, para ajustar el modelo secundario, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos extraído cada una de las medias, ¿no? Y nos hemos olvidado del error asociado o de los desvíos estándar asociados a esas medias. Porque en realidad, ¿no?, lo que tendríamos es algo así. Tendríamos un error estándar asociado a cada uno de estos parámetros, ¿no?, que fueron estimados. Lo que ha pasado es que hemos perdido información. En este enfoque, ¿no?, de 2 pasos, hemos perdido información, y este EJ, que es el error, ¿no?, no incluye el error en los parámetros cinéticos. Entonces, volviendo a la tabla anterior, lo que vemos en rojo son los valores que han sido ignorados, todos los errores estándar asociados a esta estimación, ¿no?, de cada lambda y de cada mu. Entonces, ¿cuál es la solución, no? Nosotros ya sabemos que nosotros perdemos información, y aparte de perder información, no utilizamos una estructura de error adecuada al ajustar un modelo, ¿no? Para evitar esto, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es ajustar todos los datos de una sola vez, a modelos primarios y modelos secundarios, ¿no? O sea, se utiliza el conjunto, como lo he querido representar aquí. O sea, en lugar de nos dar el trabajo de ajustar a cada condición, ¿por qué no juntamos todo y ajustamos todo de una vez? Este enfoque se le llama, o es conocido por varios nombres, ¿no? Tal vez dentro de la estadística, ¿no?, lo más apropiado es llamarle multinivel. Son multilevel models, o sea, modelos multinivel, o modelos mixtos también, ¿no?, o modelos jerárquicos también se les llama desde el punto de vista estadístico. Ahora, aplicado a la microbiología predictiva, ha recibido esos términos. Se le llama one step, o sea, modelos de un paso, modelo global, o modelo omnibus, porque entra todo. Bueno, cuando hablamos de multilevel, ¿no?, estamos hablando de más de un nivel. Entonces, el nivel 1 siempre va a estar representado por el modelo primario, y el nivel 2 por los modelos secundarios. Aquí solamente tenemos las ecuaciones, pero vamos a explicar después la notación estadística. Entonces, vamos a ver ahora de lleno lo que es el modelo Omnibus, los beneficios. Vamos a ver ejemplos de estructura de datos y error, y en sí lo que es la regresión. Como hemos visto, es que en este tipo de modelos de Omnibus no existe pérdida de información como ocurre en el modelo de 2 pasos. Y también es un modelo bastante flexible, porque acomoda todos los tipos de estructuras de datos, ya sean provenientes de diseños factoriales o también de diseños anidados. Y lo mismo se puede decir de la estructura del error, ¿no? Entonces, la flexibilidad es muy grande. Y aparte es mucho más realista ajustar este tipo de modelos, y ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver este ejemplo cuando se trata de un diseño, cuando los datos han sido obtenidos a partir de un diseño factorial. Vamos a ver qué estructura de error le correspondería, ¿no? Estos bloques que ustedes ven en verde son o representan las condiciones ambientales. Entonces tenemos diferentes, ¿no?, condiciones ambiental 1, 2 y n, ¿no?
cada condición ambiental está representada por una temperatura y por un pH. Y estos varían, ¿no? Varían dentro de lo que es precisamente un diseño factorial. Sin embargo, cuando se realizan los experimentos no se replican o no se realizan una sola vez, ¿no? Es necesario réplicas. Entonces, vamos a asumir que se hizo por triplicado. O sea, existen tres curvas, lo que nos estamos viendo aquí, ¿no? Es que existirían entonces tres curvas para la condición ambiental 1, tres curvas para la condición ambiental 2 y así, ¿no? Por tanto, cuando nosotros le damos una instrucción al algoritmo, ¿no? Em, que ajusta el modelo, le tenemos que especificar cuál será esta estructura de error. Bueno, si nosotros hemos repetido experimentos 2 o 3 veces, se supone que estos valores, ¿no? que están dentro de la condición están correlacionados. Estos valores están correlacionados entre sí porque pertenecen a la condición 1. Ahora, los valores de la segunda condición, ¿no? entre réplicas también están más correlacionados entre sí que los siguientes bloques, ¿no? Entonces, esto es lo que nos conlleva a darle una estructura de error o una estructura de variancia. Como este es un caso simple, ¿no? Este es un caso, digamos, genérico, donde tenemos diferentes condiciones y dos o tres repeticiones dentro de cada condición, nos es posible trabajar con una estructura de variancia simple que nos permite encontrar o desagregar, ¿no? Desagregar el error total en la variancia entre condiciones ambientales y la variancia dentro de la condición ambiental. Entonces, para la variancia entre condiciones ambientales tenemos que enfocarnos en el modelo secundario, porque es entre condiciones ambientales, ¿no es cierto? Y se le agrega aquí, como ustedes pueden ver, un desvío. Este desvío, UJ, como J de condición, este desvío va a depender precisamente de la condición y se distribuye como una normal con media cero y con variancia SB cuadrado, o perdón, es SU cuadrado. Ahora, toda la variabilidad en mu, ¿no? puede ser explicada solamente por esta ecuación, por este modelo secundario. Gran parte de esa variancia sí va a ser explicada por este modelo secundario, pero hay una parte que no. Por eso es que esta variancia SU cuadrado se le conoce como variancia entre condiciones residual. Es una variancia residual o es una variancia no explicada en este caso, la raíz de mu, ¿no? Existe también la variancia dentro de la condición ambiental. Cuando ya hablamos dentro de la condición ambiental, tenemos que enfocarnos en el modelo primario. Y este E pues seguirá siendo el error. Y el error se distribuye como una normal con media cero y S cuadrado, ¿no? S cuadrado es la variancia dentro de la condición. O también simplemente podemos decir que son los residuos. Este UJ se conoce como efectos aleatorios. ¿Ok? Son los efectos aleatorios que se distribuyen como una normal. Al error también se le podría llamar como, efectos aleatorios, pero para no mezclar las cosas vamos a seguir llamándolo de error. ¿Ok? Error de las observaciones. Y a este, como es un valor no observado, lo vamos a llamar como efectos aleatorios. Vamos a ver ahora una estructura de error un poquito más compleja. En este caso, vamos a tener las mismas condiciones, condición 1, condición 2, condición n,
Pero esas condiciones las vamos a repetir para diferentes tipos de cepas de Listeria monocitógenes. Entonces, esquemáticamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cepa 1, cepa 2, cepa 3. Dentro, porque es que esta estructura se le conoce como anidada, porque dentro de esta cepa 1, ¿no? Tenemos estas condiciones, ¿sí? Ahora, dentro de cada condición, seguimos teniendo las repeticiones, ¿no? Igual para la cepa 2 tenemos un conjunto de condiciones. Dentro de cada condición tendremos las repeticiones y así para la cepa 3, ¿no? Entonces aquí vemos es que los errores están ya agrupados a diferentes niveles. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Los errores, vamos a mirar primero la condición 1. Los errores dentro de esta condición, ¿no? Están correlacionados entre estas réplicas, ¿sí? Están, mejor dicho, agrupados, ¿no? Es lo que en inglés se le llama como cluster data, o sea, estos datos están agrupados. Los errores entre estas repeticiones están más correlacionados que con aquellos de la condición 2 o de la condición n, ¿no? Para generalizar. Ahora, todos los datos de Listeria strain 1 de la primera cepa están correlacionados, ¿no? Están más correlacionados que los datos de la cepa 2, porque corresponden, ¿no? a una misma cepa. Ahora, esta estructura de errores se la tenemos que hacer saber al algoritmo. ¿Qué es lo que nos permite, cuando nosotros especificamos esta estructura de error? Podríamos entonces encontrar varios tipos de variancias, ¿no? En el caso anterior teníamos dos variancias, la variancia entre condiciones y la variancia dentro de las condiciones. Ahora podríamos también calcular la variancia no explicada la variancia, perdón, entre cepas. Pero ahora tendríamos, vean aquí, ¿no? Dos efectos aleatorios, el US y el BSJ. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Vamos por partes. Lo primero que tenemos es entonces la expresión determinística que nos permite calcular o que describe la velocidad de crecimiento, ¿sí? Transformada. Y le hemos agregado dos efectos aleatorios. El primero, el primer efecto aleatorio es el efecto de la cepa. Y después tenemos el efecto B, que será el efecto de la condición J dentro de cepa S. Por eso es que está J, está entre paréntesis, ¿no? Y fuera de los paréntesis está cepa, strain, S. Ambos asumimos que se distribuyen como una normal con media cero y con variancias diferentes, ¿no? En primer caso SU al cuadrado y después SB al cuadrado. Pero estas variancias indican cosas diferentes. Este SU cuadrado se referirá a la variancia entre cepas, ¿no? Que afecta esta velocidad de crecimiento. Si no fuera, si esta variancia no fuera significativa, que podemos saberlo con un test de Wald, si no fuera significativa, entonces quiere decir que no hay ningún efecto de las cepas, ¿no? En mu. Ahora, ¿qué cosa es SB cuadrado? Será la variancia residual entre las condiciones, ¿no? Ya eso es a otro nivel, ¿no? Primero este nivel es de cepa y después de condición dentro de cepa. Y también tendremos la variancia dentro de la condición ambiental que este error afecta al modelo primario, ¿no? Y por lo tanto serán pues, los desvíos de las observaciones, ¿no? Esto es lo que, digamos que eso es lo que se sabe, ¿no? Las cosas nuevas son este U y este B, que son los efectos aleatorios, ¿no? Y están aquí en verde porque son efectos aleatorios que pueden ser independientes o pueden ser correlacionados, pero lo que nos va a dictar eso son los mismos datos.
Entonces, ¿cuáles son los beneficios de un modelo de ómnibus? Vamos a continuar a enumerarlos. Que hacen uso de efectos aleatorios para explicar la variabilidad no explicada de condición a condición, ¿no? Porque hay una variabilidad que obviamente es explicada y es explicada por el modelo secundario, pero puede haber una variabilidad sobrante, ¿no? Y para eso, para absorber esa variabilidad, se pueden colocar efectos aleatorios en una variable de agrupación, que es lo que les explico, ¿no? Que les mencionaba como clustering variable. Es una variable de agrupación. Los modelos ómnibus tienen que ser ajustados como una regresión no lineal de efectos mixtos. Lo bueno es que pueden predecir en el mismo código, ¿no? Nosotros, bueno, trabajamos en R. En el mismo código se puede hacer una predicción para otros valores de condiciones ambientales, ¿no? O sea, esto nos permite hacer una validación, ¿no? Utilizando el mismo código. Sin embargo, es necesario dejar en claro que la evaluación de modelos primarios y secundarios tienen que ser siempre hechas en un proceso de 2 pasos. ¿Por qué? Porque es necesario apreciar las tendencias, ¿no? Para poder definir esa parte determinística o el polinomio, ¿no? O, mejor dicho, la función. Vamos entonces a pasar a lo que es una regresión no lineal de efectos fijos. Y se define como un modelo no lineal que tiene efectos fijos y efectos aleatorios. Y lo más importante es que permite modelar parámetros que varían de nivel, que varían a más de un nivel, ¿no? Por lo menos a más de un nivel, ¿no? Ahora, ¿por qué que estos datos de microbiología se adaptan a este tipo de regresión? Porque en esencia lo que tenemos son datos con medidas repetidas, porque nosotros determinamos las concentraciones microbianas a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces son medidas repetidas, o sea, estos valores que nosotros determinamos a lo largo del tiempo están correlacionados. La concentración es una función no lineal del tiempo, sí, eso es el modelo primario. Y porque deseamos describir esa variabilidad entre condiciones en parámetros que son claves, ¿no? Y que pueden ser representados con funciones no lineales. Esos parámetros claves son el lambda, el mu. Pueden ser esto cuando se trata de modelos de crecimiento, pero podría ser, por ejemplo, el d-value, ¿no? Podría ser el tiempo de muerte térmica. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos información, condiciones ambientales, ¿no? O sea, nosotros sabemos por qué que tenemos esa variación entre condiciones ambientales. Porque hemos realizado experimentos a diferentes temperaturas, a diferentes actividades de agua, y es precisamente eso lo que tiene que entrar en el modelo. Ok, aquí voy a introducir lo que es la notación estadística, que esto más que nada sirve ya en la parte del ajuste del modelo, ¿no? Para saber dónde colocamos los efectos aleatorios y los efectos fijos. El modelo primario, que es el que ustedes ven aquí, bueno, se trata de un modelo de Weibull, ¿no? Hemos asumido que la concentración medida en el tiempo I bajo la condición J, ¿no? Es una función o se puede definir como una función de Weibull. Por eso he colocado función NL, que es no lineal, y los parámetros son chi, los parámetros de la función o el modelo de Weibull, más simple, está definido por chi y por beta, ¿no? Más un error. Este error será el desvío de la observación I. Por eso es que también tiene subscripts I y J. ¿Por qué es que chi y beta solamente tiene los subíndices J? Porque dependen de la condición ambiental, ¿no? Y
están definidos entonces por estos modelos secundarios, ¿no? Donde también he puesto que son funciones, puede ser lineal o no lineal, y seguramente es lineal, ¿no? Pero esto es solamente un ejemplo. Será el logaritmo de chi, es una función de la temperatura, del pH y de la concentración de sal, más un desvío, que es un efecto aleatorio, un desvío J. Es como ustedes lo tienen que pensar que es como si fuera un residual, pero a nivel 2, ¿no? Este es el nivel 1, este es el nivel 2. Igualmente para beta, beta es una función de la temperatura solamente, ¿no? Vamos a asumir que ya no es de pH ni de sal. Y también está afectada por los desvíos, ¿no? B, que son los efectos aleatorios. ¿Por qué J? Porque son los efectos aleatorios de cada condición. ¿Qué más? Estos errores, ¿no? Como ya habíamos dicho, se distribuyen como una normal, con media cero y con variancia, o en este caso, desviación estándar S. Pero estos, ¿no? Estos efectos aleatorios que están en el nivel 2, siguen una distribución normal con media cero, pero tienen una variancia que en verdad es una covariancia, ¿no? Aunque ya allí, dependiendo de los datos, se podría asumir que son efectos aleatorios independientes, ¿no? O que están correlacionados, ¿no? Si están correlacionados, este SV tendrá un valor, ¿no? Si no, será 0. Entonces aquí ya es lo mismo, ¿no? Solo que estamos indicando ya este error. El error, como les había dicho, también es un efecto aleatorio, pero está en el primer nivel. En el segundo nivel tenemos esos efectos aleatorios UJ. También tenemos los efectos fijos del modelo primario y del modelo secundario. Los efectos fijos no son otra cosa que los coeficientes. Y como ya les había indicado, tenemos la estructura de la covariancia, ¿no? Esta estructura puede ser grande. Si trabajamos con un modelo o con una estructura de datos anidada, puede llegar a ser bastante grande la estructura de covariancia a estimar. Bueno, entonces, para sumarizar esta parte de la regresión no lineal de efectos mixtos, que es un modelo también, se le conoce como modelos de multinivel. ¿Por qué es que son apropiados? Porque nos permite definir un modelo no lineal para describir el cambio de concentración en el tiempo, sea el modelo primario. Y es en los modelos secundarios, ¿no? En el modelo secundario es que se definen los efectos, aleatorios, ¿no? Y como fuentes de variabilidad, entonces tendríamos las fuentes de variabilidad entre las condiciones ambientales y dentro de las condiciones ambientales. Entre las condiciones ambientales, las fuentes de variabilidad son los covariados, y esos covariados nosotros los conocemos. O sea, sería temperatura, sería pH, pero también puede haber alguna influencia de covariados que no han sido medidos, ¿no? Y que esos darían lugar a, error. O sea, ese desvío iría a formar parte de lo que es los efectos aleatorios. ¿Y cuáles son las fuentes de variabilidad, ¿no? Que se refieren a la parte que es dentro de condiciones ambientales? Puede ser error en medidas, error en el tiempo que ha sido tomadas las muestras, puede ser hasta una mala especificación del modelo, o sea que el modelo primario o el modelo secundario no hayan sido los más apropiados para el modelo ómnibus, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos más ejemplos de los efectos aleatorios, ¿no? Los efectos aleatorios residuales, que nosotros siempre los hemos conocido como residuos, pero que sí son efectos aleatorios. Las fuentes son, por ejemplo, algún lapso, algún error en el tiempo de medida, que no se hayan tratado las muestras de la misma manera que las otras, o sea, que haya habido algún error debido a métodos analíticos, o que no sea el modelo que se está usando el más adecuado, ¿no?
los efectos aleatorios, aparte de los residuales, tenemos los que nos sirven para describir la variabilidad entre las condiciones ambientales. Y en ambos casos siempre se espera que se distribuya como una normal, ¿no? Bueno, aquí ya he terminado lo que es los modelos ómnibus y por qué es que son más adecuados, ¿no? Cuando tenemos un conjunto de datos o perdón, de curvas experimentales, ¿no? Voy a pasar entonces a lo que es validación de los modelos. Existen dos tipos de validación, una validación interna y una validación externa, ¿no? Pero cuando hablamos de validación, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? La verdad es que validación nos estamos refiriendo a hacer que los modelos sean, sean válidos, o sea, que se puedan utilizar para predecir, que no sea simplemente un modelo que describe los datos, sino que sea un modelo útil para predecir, ¿no? Bueno, antiguamente en microbiología predictiva se hacían muchos modelos, más que nada en caldo, y en alimentos ya solamente se usaba para validar, ¿no? Pero esa tendencia ya no es la de ahora, ha cambiado. O sea, los modelos se hacen en alimentos, ¿no? No solamente en caldo. ¿A qué nos referimos con validación interna? Validación interna utiliza parte, ¿no?, del mismo conjunto de datos que se usa para elaborar el modelo, pero no es exactamente las mismas condiciones ambientales o los mismos curvas experimentales. ¿Ok? O sea, se debería pues separar un conjunto de datos para realizar esa validación interna, ¿no? Y tenemos la validación externa. Esos son ya datos independientes que no forman parte del conjunto de datos que se ha obtenido para digamos, llegar a un objetivo, ¿no? Dentro de un mismo estudio. Bueno, dentro de la validación externa existen tres tipos. Realizar las pruebas de desafío en alimentos, que ya les había dicho lo que se usaba antes. Se pueden tomar datos de la literatura ya publicados. Se pueden utilizar otros modelos publicados por otros autores y ver cómo se compara nuestro modelo a los otros modelos. Y también se puede efectuar una validación utilizando ya condiciones dinámicas. Vamos a ver entonces uno por uno cada uno de estos métodos de validación de modelos. La verdad es que no existe una regla de cómo validar los modelos, ¿no? Esto depende, digamos, del juicio del investigador. Bueno, el primer método es el leave one out. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Es dejar una condición ambiental o un conjunto de condiciones ambientales de lado. O sea, se tendría que separar, ¿no?, los datos, o por lo menos dejar una condición, ¿no? Lo que mucho se hace, y no solamente en el ámbito de la microbiología predictiva, es separar un conjunto de datos, por ejemplo, ajustar un modelo con 70% de los datos y testar ese modelo en los otros datos, ¿no? En el 30% de los datos. Entonces, eso podría ser también un enfoque para validar de forma interna nuestros modelos de microbiología predictiva. Entonces, pero en este caso, estos modelos obedecen, ¿no?, o son ajustados en curvas experimentales. Entonces, no se tiene que remover una observación, sino remover los datos de una condición experimental por entero, ¿no? Y esta remoción se puede hacer de uno en uno, ¿no?, cada vez, y ver cómo se prevén los valores, ¿no?, las observaciones. Estas observaciones, cabe destacar que no han formado parte
del conjunto de datos para el ajuste del modelo, ¿no? En este caso, bueno, es un trabajo que hemos hecho recientemente. Lo que hicimos fue separamos el 30% más o menos de los datos de Listeria monocytogenes, cepa 954 en caldo, ¿no? Esto formó parte de un experimento más grande de varias cepas que fueron almacenados, ¿no? A 4.5, 7.8 y 12 grados centígrados. A estos datos les ajustamos un modelo Omnibus, o sea, extraímos los parámetros cinéticos todos, ¿no? Pero solamente utilizando el 70% de los datos. Entonces aquí lo que ustedes ven como curvas, como líneas, será la predicción. Y lo que ven como puntos son las observaciones. Entonces, digamos que el acuerdo fue bastante grande, ¿no? Entre puntos y curvas. Estuvieron bastante cercanos. Esa proximidad que nosotros vemos aquí de manera, bueno, visual, también se puede cuantificar utilizando el root mean square error, que no es nada más que mide la proximidad, ¿no? Los observados menos los valores predichos, ¿no? Es la sumatoria de este término al cuadrado dividido por el número de observaciones, ¿no? Esta es una forma de ver la calidad o digamos la capacidad de predicción que tiene un modelo, y a menor root mean square error, entonces el modelo será más apropiado. También se puede hacer otra forma de evaluar, ¿no? Visualmente, como digamos, la calidad de la predicción, es ploteando simplemente los observados, ¿no? Graficando los observados versus los valores predichos, ¿no? Y lo bueno es que cuando nosotros efectuamos esto, es que nos permite ver si un modelo está subestimando el crecimiento, o también puede ser la muerte, ¿no? O subestimando o sobreestimando, ¿no? Aquí en este caso, si los puntos estuvieran debajo de esta línea de 45 grados, nuestro modelo estaría subestimando, ¿no? Estaría entonces subestimando el mu, que es la tasa de crecimiento. Si estuviera encima de la línea, estaría entonces sobreestimando, ¿no? Modelos que subestiman el crecimiento son clasificados como fail dangerous en inglés, que quiere decir algo así como que cae en lo peligroso, ¿no? Y fail safe será lo contrario, que son modelos seguros, ¿no? En un caso será un modelo peligroso, digamos peligroso, y en otro caso el modelo es seguro, y obviamente los modelos que caen en predicciones seguras es lo que se prefiere, ¿no? Y también se sabe que los microorganismos crecen más lentamente en alimentos que en caldo, o sea que cuando se cuando se mide la velocidad de crecimiento en caldo va a ser siempre más alta, ¿no? Tiene esa tendencia a ser más alta que en alimentos, ¿no? Pero también, aparte del root mean square error, también hay dos índices estadísticos bastante usados para medir la capacidad que tiene el modelo para predecir, que es el bias factor y el accuracy factor. El bias factor, el BF, es el factor de sesgo. El accuracy factor es el factor de exactitud, ¿no? Pero hay que tener cuidado que estos valores, ¿no? O estos estadísticos solamente se pueden aplicar en valores, observaciones que no han sido usadas para construir el modelo, ¿no? ¿Qué es lo que esto nos sugiere? Cuando se calcula el bias factor, o sea, el factor de sesgo, ¿no? Tenemos que ver, usamos esta fórmula que también tiene que ver con valores predichos y observados, ¿no? Es una relación.
tenemos que ver si se encuentra dentro de un rango que es aceptable, ¿no? Pero mientras más cerca esté a 1, mejor. Si el modelo tiene un factor de sesgo mayor a 1, entonces es un modelo que nos da seguridad. Si es menor a 1, ya no nos da tanta seguridad, ¿no? En lo que es el factor de exactitud, el accuracy factor, la ecuación es similar. Ven que la ecuación es similar, pero en valor absoluto, ¿no? Y lo que indica es qué tan cerca están esas predicciones a las observaciones, ¿no? Si nosotros tenemos un accuracy factor, un factor de exactitud igual a 2, quiere decir que en promedio estas predicciones están 2 factores de diferencia con respecto a las observaciones, o sea, es inadecuado. Vamos a pasar a la validación, ya a la validación externa, ¿no? Y lo primero que solía ser lo más usado era conducir pruebas de desafío, ¿no? Las pruebas de desafío consisten en inocular microorganismos en un alimento y evaluar dos cosas: evaluar si este alimento es capaz de soportar el crecimiento, ¿no? Pero también se realizan para caracterizar el microorganismo cinéticamente, ¿no? Para extraer parámetros cinéticos. Continúa siendo una herramienta útil para validar los modelos, aunque ya no continúa a ser aplicada, pero cada vez menos, ¿no? Otro tipo de validación externa son los datos tomados de la literatura. Entonces, en este caso, yo como ejemplo les he colocado un trabajo que hicimos hace algunos años de salmonela en pollo. Entonces, lo que básicamente, cómo nosotros validamos fue utilizando valores, no solamente datos, sino también modelos de la literatura. Lo que tenemos aquí fue nuestro modelo de D, value, en función, ¿no?, de temperatura, de concentraciones en porcentajes de carbacrol, ¿no? Y quisimos ver si este modelo podía ser validado, ¿no? Si esta ecuación básicamente nos servía. Entonces fuimos a la literatura y buscamos todo lo que tenía que ver con salmonela o con muerte de muerte térmica, ¿no? De salmonela en pollo. Y encontramos, como pueden ver, diferentes trabajos. Encontramos trabajos de pollo, en la primera línea pueden ver pollo molido. Habían calculado efectos antimicrobianos, también pollo molido. Habían trabajado con efectos de niveles de grasa, pollo o pechugas de pollo molidas, pechugas de pollo cocidas, las piernitas de pollo. Habíamos también recogido modelos y datos de de caldo de pollo y hasta de nugget, ¿no? Es todo lo que habíamos encontrado que nos servía para validar. Ahora, cada uno de ellos tenían sus valores de D, ¿no? Ellos habían publicado pues sus valores de D en cada caso, pero tenías también las condiciones, ¿no? Tenías, perdón, una ecuación. Lo que hicimos nosotros fue utilizar la ecuación, utilizar de sus condiciones ambientales el valor de temperatura y la concentración de carbacrol para sustituirlo en nuestra ecuación. Entonces, de esa forma teníamos los valores de D reportados en los estudios de ellos, ¿no? Y los valores de D calculados por nuestra ecuación en nuestro estudio. Y obtuvimos lo siguiente, ¿no? Todo, bueno, más o menos cerca de la línea de 45 grados, por lo que pensamos que el modelo estaba validado, ¿no? Era bastante aceptable. Esta es una forma de validar con datos externos, ¿no? Ya publicados. Pero otra forma de validar es bajo condiciones dinámicas, ¿no? Acuérdense que los modelos normalmente han sido desarrollados utilizando condiciones estáticas, o sea, bajo temperatura
constante, ¿no? Por ejemplo. Ahora, estos modelos pueden haber sido ajustados como un modelo en 2 pasos, que es lo tradicional, o como un modelo ómnibus. Pueden haber sido ajustados con ecuaciones integrales o con ecuaciones diferenciales. Pero independientemente de eso, en cada caso lo que queremos validar son los parámetros cinéticos, ¿no? Y tenemos parámetros cinéticos de modelos primarios y secundarios, y lo que queremos hacer es combinarlos bajo condiciones dinámicas. Ejemplos de condiciones dinámicas, ¿no? Para imitar situaciones reales, por ejemplo, he colocado aquí 3, ¿no? Podrían ser la condición no isotérmica de un proceso de tratamiento térmico. Eso podría ser una forma de validar. Otro es en el caso de los mataderos, los abattoirs, em, esa caída de temperatura y de actividad de agua durante el enfriamiento de carcasas, ¿no? Podría validarse utilizando ese tipo de información, o podría simularse temperaturas fluctuantes durante la distribución y almacenamiento de alimentos, ¿no? Lo importante aquí es tener un perfil de condiciones dinámicas para poder, desafiar esos valores de, por ejemplo, de tasa de crecimiento máximo, de lag phase duration, para desafiarlos y ver si realmente predicen, ¿no? En una condición ya cambiante y real. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En esta slide es un esquema sobre una temperatura fluctuante, ¿no? La temperatura está en línea roja, ¿no? Hay una fase de una temperatura constante, después la temperatura baja, es otra vez constante, después se efectúa una rampa, ¿no? Entonces, para eso, ya estamos nosotros pasando de lo que es modelo primario y secundario a lo que es modelo terciario. Acuérdense, ¿no? El modelo terciario junta los dos modelos y sirve para resolver, no sirve, o sea, sirve para dar soluciones, ¿no? Para predecir. No es un modelo que se ajuste. Y estos modelos se resuelven con intervalos de tiempo, ¿no? Muy pequeños. Entonces, en esos intervalos de tiempo, siendo que la temperatura varía, el crecimiento máximo, este parámetro mu máximo, también varía, ¿no? Y es necesario calcular ese delta de I, que es el cambio en la concentración microbiana, para ese pequeño cambio, para ese pequeño lapso de tiempo, ¿no? Vamos a ver después un ejemplo. Pero ¿en qué consiste esta validación de modelos bajo condiciones dinámicas? Consiste en someter puede ser un alimento, ¿no? X, a un perfil, en este caso lo que tenemos en este ejemplo de este paper, lo someten a un perfil de temperaturas, ¿no? Ya predefinido. Y entonces a ciertos intervalos van cuantificando la concentración microbiana. O sea, estos puntitos serían las observaciones. Ahora, nosotros queremos testar si los valores predichos están cerca de estos puntos que son nuestros observados, que ha sido parte de un experimento en condiciones dinámicas. Estamos a comparar nuestros valores obtenidos a partir de un experimento en condiciones dinámicas con los simulados, utilizando los parámetros cinéticos que nosotros hemos determinado. Ahora voy a pasar entonces a hacer un ejemplo de cómo validar un modelo en condiciones dinámicas, y para tal he escogido el modelo de Barangi, pero no hacerlo tan sencillo. He escogido el modelo de Barangi. Entonces, para hacer una validación de modelo en condiciones dinámicas, lo primero que se tiene que tener es un modelo primario en forma diferencial. Aquí he colocado el modelo de Barangi, ¿no?
bueno, aquí en el modelo de Barangi tenemos esta variación de la población, ¿no? En el tiempo. Tenemos este factor de Q de T 1 más Q de T que tiene que ver con una función, ¿no? De adaptación. Tenemos el crecimiento máximo. Tenemos esta función 1 menos nt entre n máximo que tiene que ver con la desaceleración, ¿no? Y con la fase estacionaria y tenemos el nt, ¿no? En el modelo de Barangi también se tiene la definición de este parámetro, ¿no? De este valor de Qt que está relacionado, a la adaptabilidad de las células para entrar en fase log. Y está definido como mu máximo por Q en el tiempo T, ¿no? Entonces, es todo esto, estas dos ecuaciones forman parte del modelo primario y deben estar entonces en formato o expresado en forma diferencial, ¿no? Siempre que se quiera validar. Y a partir de allí, bueno, me olvidaba que cuando se quiere resolver es necesario dar condiciones iniciales, ¿no? A partir de esas condiciones iniciales, entonces la resolución avanza, ¿no? Y las condiciones iniciales será N0, que es la concentración inicial, ¿no? De la concentración microbiana inicial, y será el Q0 también. Se tiene que tener, se tienen que conocer estas condiciones iniciales, ¿no? Después, vean qué es lo que he hecho aquí. He pasado primero me estoy enfocando en esta primera ecuación, ¿no? Y he pasado de nt para el otro extremo y he pasado de t a multiplicar el otro extremo, porque lo que quiero es pasar esto que está como diferencial, ¿no? Como derivada, lo quiero pasar a variación, ¿no? Una variación pequeña en el tiempo y variación en n. Pero al tener esta diferencial de nt a dividir por nt, ¿qué es lo que esto es? Esto es un logaritmo. Es un logaritmo natural. Y lo demás pues ya queda constante, ¿no? Y para poder resolver este modelo terciario, ¿no? Esencialmente bajo condiciones dinámicas, tengo que trabajar con estos deltas. Delta de i, este logaritmo natural de nt vendría a ser mi delta de i y delta de t. Ahora, para Q es lo mismo. Este QT, que está aquí, lo he bajado, lo he puesto en el otro extremo a multiplicar y a dividir, perdón, y este de T a multiplicar. Y he pasado estos diferenciales a deltas. ¿Qué más me puede ser útil? Pues me puede ser útil también esta equivalencia de Q con H0, que es el estado fisiológico inicial de las células. Si yo tengo H0, puedo comenzar con la integración transformando H0 para Q0. Entonces, estas son las consideraciones para el modelo primario. Para el modelo secundario, simplemente tengo que tener mi ecuación de modelo secundario, ¿no? Pero no está de ninguna manera en forma diferencial, ¿no? Y el modelo terciario, que tiene que ver con la predicción, se realiza resolviendo los deltas de I, la variación en la concentración microbiana para espacios o variaciones de tiempo bien pequeñitas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces el punto inicial sería n0, logaritmo de n0, ¿no? Todo está en logaritmo natural, no hay que tener cuidado con eso. Y se le tendría que sumar un delta de este logaritmo, ¿no? Pero este delta me lo da esta expresión, que nosotros ya sabemos de dónde viene. De esta forma determinaría la concentración en el tiempo t más delta de t, 1, ¿no? Y lo mismo será para Q. Comienzo con el logaritmo natural de Q0, que es un valor que yo tengo que partir de ahí, lo tengo que tener,
y le aumento un delta de ln qt, que nosotros también ya sabemos de dónde viene, ¿no? Ya tenemos esta expresión. Esta suma entonces me va a dar el logaritmo ya en un tiempo posterior, ¿no? El logaritmo de q en t más delta de t1. Y así yo tengo que seguir adicionando esos deltas del logaritmo de q y delta del logaritmo de n a cada lapso de tiempo, ¿no? En este caso les estoy mostrando para t1, pero la idea es continuar para t2, para delta de t2, delta de t3 y así, ¿no? Hasta el final. Entonces, hasta aquí he presentado esta parte de la validación, pero quiero mostrarles en Excel cómo esto sería hecho. Y para esto tengo entonces como un ejemplo, ¿no? Tengo el siguiente ejemplo. Tengo observaciones que han sido obtenidas durante la validación. Pero para esta validación he trabajado con estas temperaturas fluctuantes, ¿no? Vean que estas oscilaciones de temperatura van desde 0 hasta 20 grados y al mismo tiempo, ¿no? De registrar este perfil de temperaturas, ¿no? Es muy importante, ese perfil de temperaturas tiene que estar registrado porque esto les va a permitir resolver el modelo terciario. Y a diferentes intervalos de tiempo, que lo ven en el triángulo anaranjado, he calculado la concentración microbiana. Y ahora quiero validar, ¿no? Si mi modelo está bien, si está sobreestimando, subestimando. ¿Qué tal compara con estos valores que son las observaciones que han venido de un experimento separado? Este es un experimento separado para validación, por eso se le conoce como validación externa. Y entonces lo que tengo aquí son las ecuaciones. Ya estas ecuaciones son las mismas que les he presentado en el ejemplo. Está el mu máximo, que esto es una ecuación de Belle-Radec, ¿no? Una ecuación simple de Belle-Radec. Ahora mu máximo se calcula con esta expresión, pero reparen que he colocado temperatura como función de tiempo, ¿no? Para acordarme que esto varía, ya no es fijo. El Q0, ¿no? El Q0. He colocado aquí esta expresión que ya les había dicho que es para transformar el estado fisiológico de las células a este parámetro, ¿ok? Al Q0. Tengo también los deltas de LNQ y tengo los deltas de LN de la población microbiana, ¿no? Entonces, teniendo ya estas fórmulas, el ejercicio es solamente escribirlas en las celdas, ¿no? De Excel. Ahora, esto está resolvido para Excel, pero se puede resolver utilizando el algoritmo de Runge-Kutta, ¿no? Se podría hacer programando. De esta forma, yo le estoy mostrando de manera más sencilla, ¿no? Y que también se hace más palpable. Entonces, en primer lugar, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro perfil de temperatura, tenemos el tiempo, tenemos la temperatura. Tenemos entonces ahora que calcular eh, la velocidad de crecimiento específica, ¿no? Como estamos trabajando en este logaritmo natural. Hay que tener mucho cuidado y estar siempre verificando con qué logaritmo estamos trabajando. Entonces aquí ustedes pueden ver lo que he introducido es la fórmula del modelo secundario SED. Obviamente, como esto se trata de un modelo terciario, tienen que tener los parámetros del modelo secundario y los parámetros del modelo primario, ¿no? Todo eso tiene que ser conocido. Bueno, al definir la ecuación, ¿no? Ya tengo entonces los valores de mu para todos los valores de temperatura de mi perfil, ¿no? Es este perfil que oscila. Entonces ya tengo mu en el tiempo. Aquí simplemente tiempo he copiado esta columna a este lado. Ahora, a seguir lo que tengo que saber es este Q en el tiempo. Tengo que determinarlo, pero yo sé que el Q en el tiempo 0 me lo da esta ecuación.
esta segunda ecuación, que es 1 entre exponencial de h0 menos 1. Y es esta ecuación que tengo aquí, ¿no? Entonces estoy a pasar este h0, que es 1, a logaritmo de q0, ¿no? Y tienen que expresarlo pues en logaritmo, ¿no? Porque acuérdense que estas variaciones están para logaritmo, ¿no? Porque acuérdense que era nt, era diferencial de nt a dividir por nt, entonces eso es un logaritmo. Bueno, ya tengo aquí para el tiempo 0, pero le tengo que ir aumentando a cada tiempo, ¿no? Aquí este es mi tiempo 0, después viene mi tiempo punto 13, después mi tiempo punto 26, punto 4. A cada delta de tiempo le tengo que ir aumentando entonces este delta del nqt, que está dado por esta fórmula, y es lo que tengo aquí. Estoy aumentando entonces a este E6, que es el Q0, le estoy aumentando este D7 menos D6, es la diferencia entre tiempos, es mi delta de tiempo, y aquí he colocado una media de mu máximo, porque mi mu máximo tipo, es una velocidad que es puntual, ¿no? Entonces yo estoy a usar una media del intervalo del punto superior, el punto inferior y el punto superior en el tiempo, ¿no? Estoy a usar una media, ¿ok? No estoy a usar la media de la misma fila, sino una fila arriba, ¿no? Y una fila arriba y una fila abajo, ¿no? Estoy haciéndolo de esa manera y después esto ya baja, ¿no? Esto podemos copiar cada célula ya para abajo, ¿no? Porque va aumentando, ¿no? En este caso está aumentando, perdón, en este caso está aumentando el LNQ0 más este intervalo, ¿no? Y así. Y en este caso ya no comienza con el NQ0, sino ya aumenta al valor de QT anterior, ¿no? Del tiempo anterior, y así, sucesivamente. Después, para IT, yo tengo que tener cuál es mi concentración inicial, ¿no? Mi concentración inicial es 3.2. Ustedes, bueno, se preguntarán, pero este es logaritmo base 10, 3.2, y esta ecuación es logaritmo base n. Bueno, por eso aquí esta aquí es la ecuación. Estoy dividiendo la ecuación por logaritmo natural de 10, ¿no? Porque ahí ya transformé. Pero aparte de la ecuación, reparen que yo tengo aquí un mínimo, ¿no? Este mínimo es de esta función. Este mínimo es de esta función. Con el absoluto del logaritmo del n máximo. ¿Por qué no se puede exceder el n máximo, no? Lo que está aquí, ahora lo que nosotros tenemos todo aquí, vean, esta ecuación, ¿no? Es esta grande aquí, ¿ok? Obedece a esta. Bueno, y así entonces, igual que hicimos con LNQT, copiamos todo esto para abajo y ya podemos ver si cómo comparan nuestras observaciones, con esta línea que es predecida, ¿no? Predicha, utilizando los valores, los parámetros cinéticos, ¿no? Que habíamos ajustado en los modelos, y parece pues bastante bien, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí he querido mostrar cómo se hace una validación dinámica. Como les había dicho, aquí está bastante precario. También funciona, ¿no? Pero lo mejor sería utilizar el algoritmo de Runge-Kutta, ¿no? Programarlo. Hasta aquí entonces la parte de este webinar. Completo el webinar de esta forma de modelado de ómnibus y validación, y espero que haya sido de su agrado y que también les sea útil en sus trabajos. Muchas gracias.